No, señores del Partido Popular, aquí ha habido un expolio de cientos de miles de millones de euros que ha generado una enorme crisis en nuestra economía. 1 millón en un dividendo no tiene nada que ver con 1 millón en un presupuesto público. Es todo lo contrario. La ciudadanía ha tenido que pagar esos beneficios y ha perdido su presupuesto público, porque un presupuesto público es el dinero de los ciudadanos. Lo cierto es que los hogares españoles son cada día más pobres y muchos españoles recurren a créditos para amortiguar el impacto del incremento de los precios sobre el consumo. Y es una realidad, casi 27% de los españoles en riesgo de pobreza, 34,3% en riesgo de pobreza infantil, casi 4,5 millones de españoles sufren retrasos para pagar la factura y casi 8 millones en pobreza energética. ¿Y este Gobierno qué va a hacer? Pues va a subir el IVA de la factura de la luz. Muy bien. ¿Y así de esa manera qué va a hacer? Pues asfixiar más a los hogares y ponérselo aún más difícil a los autónomos y a las pymes. Y el incremento del IVA a la factura de la luz se va a sumar al impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Por tanto, en pocos meses los españoles van a ver incrementada su factura eléctrica en un 25%. ¿Debido a qué? Al incremento fiscal. Y esto se suma a la subida de los hidrocarburos, de los tipos de interés, de la cesta de la compra. Hay que recordar que ahora ya comer pollo y verduras frescas se está convirtiendo en un lujo. Y esto se va a sumar también a los costes en general al que tiene que hacer frente los hogares y todos los sectores. Por eso urgen medidas para ayudar a las familias, a los autónomos y a las pymes. Por eso Vox siempre ha defendido la necesidad de la soberanía energética. Por eso Vox siempre ha defendido eliminar tributos que son confiscatorios y que gravan a los españoles. Por eso siempre hemos defendido la necesidad de eliminar trabas burocráticas y de bajar esos impuestos. Y muchas veces me dice, bueno, si se bajan los impuestos, entonces se reduce el estado de bienestar. El único estado de bienestar que queremos que se reduzca es el estado de bienestar de los políticos, de los chiringuitos, de los sindicatos y de las patronales, porque de ahí se puede recortar dinero y mucho y ponerlo en lo que de verdad importa. Hoy el Partido Popular trae una iniciativa en la que habla de rebajar ese 5% la factura y evidentemente votaremos que sí. Y votaremos que sí porque está en nuestro ADN, en las rebajas fiscales y porque ya lo exigimos en la anterior legislatura y en esta. Mire, señorías, la medida 2 de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza Energética establece que la evolución de los indicadores de pobreza deben publicarse a más tardar el 15 de octubre de cada año. La estrategia señala que el Ministerio de Transición Ecológica tiene la obligación de publicar los resultados anuales de las medidas de lucha contra la pobreza energética a través de esos indicadores y que se tienen que adoptar medidas fiscales para la lucha contra la pobreza energética, entre otras medidas, ¿no? Una situación que nos hace preguntarnos por la eficacia del Gobierno en la lucha contra la pobreza y preguntarnos también a qué se debe la ocultación de este informe, que lleva ya 5 meses de retraso de esa obligación legal. La respuesta puede estar detrás de lo que dan otras instituciones independientes, como las que vienen desde el ámbito académico, que sí han publicado sus indicadores y que dejan muy mal lugar al Gobierno porque los resultados de la situación de pobreza energética evidencian un fracaso absoluto de las políticas energéticas del Gobierno. Juzguen ustedes mismos. 8 millones de personas tienen un gasto desproporcionado en su factura energética, eléctrica. Tienen una temperatura inadecuada en su vivienda. O que se ha disparado el número de españoles que han manifestado retrasos en el pago de sus facturas energéticas. Todos estos indicadores son los más altos de la serie histórica. Es decir, jamás en España hubo tanta pobreza energética como la que hay con el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero además de este informe, señorías, si evaluamos el reciente informe que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística sobre la encuesta de condiciones de vida, los resultados son tan claros como desalentadores. La pobreza energética suma un nuevo récord en 2023. Ese es el titular. Y es que el porcentaje de españoles que no pueden mantener su vivienda en temperaturas adecuadas se disparan en todos los niveles de edad, en todos los niveles de renta, en todos los niveles de estudios, por nacionalidad o por relación con su actividad. Señoría, simple y sencillamente, todos los españoles han sufrido un empobrecimiento y un empeoramiento en su situación energética y esta está presente en niveles récords en el número de familias españolas. No podemos cerrar los ojos ante esta evidencia y que el Gobierno deliberadamente oculte el informe que tiene la obligación legal de publicar no evita la situación de pobreza energética. Esconder la cabeza como el avestruz no ayuda a que los españoles puedan calentar su casa o pagar su factura energética.
Probablemente el Partido Socialista y el Gobierno de coalición defiendan ahora el escudo social y las medidas puestas por el Gobierno, pero eso solo evidencia que la complacencia no es solución y nos dan con ese argumento la razón. El autodenominado escudo social ha fallado estrepitosamente y ocultar los datos de pobreza energética no ayuda a resolver este problema. Desde el Partido Popular hemos propuesto un IVA del 5% a la factura de gas, de luz y de biomasa, y lo proponemos para todo el 2024. Y también proponemos sin ningún tipo de referencia a ningún precio del mercado mayorista. Es decir, no podemos hacer un IVA dinámico que varíe un mes y otro, vinculándolo a la volatilidad del precio de la luz, para que no pase lo que ha pasado en este mes de marzo, que ha subido el IVA hasta el 21%, y pasaremos probablemente el próximo a un IVA del 10% y al siguiente podrá subir otra vez y así de manera sucesiva, ¿no? Y esto se debe a la volatilidad del precio. Ayer mismo estaba a €1 el megavatio hora en el mercado mayorista, hoy está a 14 y mañana estará a más de 42. Proponemos además también de estas medidas del IVA que el impuesto al valor de la producción eléctrica sea del 0%, no del 7% como ustedes proponen, y proponemos que el impuesto especial de la electricidad esté al mínimo permitido por la Unión Europea, es decir, al 0,5% en lugar del 5,1% que ustedes defienden. ¿En qué basamos nosotros estas rebajas fiscales? Pues porque la situación energética de nuestra familia es precaria y porque lo necesitan. Gracias al temporal de lluvia y viento que hemos vivido esta pasada semana, el precio de la luz en el mercado mayorista este fin de semana ha estado a €1 el megavatio. Pero si uno se mira el desglose de la factura eléctrica con ese coste de la energía, ese euro el megavatio de coste de la energía supone en una factura de la luz de 50 euros, por ejemplo, que serían 40 céntimos el coste de la energía responsable del mercado mayorista. 40 céntimos frente a una factura de 50 euros. 9 euros de IVA, 1 euro de impuesto especial eléctrico, de peajes y cargos que sirven para pagar el déficit de la tarifa que dejó Zapatero y que también sirven para retribuir o hacer la retribución regulada, que ya demostramos en el pleno pasado que se destina principalmente a fondos que están en paraísos fiscales, se destinan 21 euros. Señoría, no podemos estar satisfechos si 40 céntimos de energía en el mercado mayorista se convierten en una factura de 50 euros. Yo sé que en las obtusas mentes de la izquierda esto es difícil de encajar, pero ¿en qué país nos hacen vivir cuando en la factura de la luz se paga 22 veces más el IVA que el coste de la luz? O 50 veces más en peajes y cargos que por esa misma luz. Pero además, señorías, son insaciables en el proceso de vaciado del bolsillo de los españoles. Han recaudado más de 10.000 millones en el impuesto especial a hidrocarburos. Por derecho de emisión de CO2, más de 3.342 millones de euros. Han recaudado por el gravamen energético más de 1.580 millones de euros. Y hemos hecho a Rusia el tercer proveedor de gas natural con un pago de más de 8.000 millones de euros. Además, esto del gravamen energético es para que se les caiga la cara de vergüenza, porque le hemos preguntado al Gobierno a qué ha destinado la recaudación y solo han sido capaces de justificar de los más de 1.500 millones de euros a noviembre de 2023, que es lo último publicado, apenas 187 millones de euros. Pero ¿qué hipocresía es esta? Que justifican que el gravamen es en base a la justicia fiscal y la primera medida que toman es la de subir el IVA del gas, subir el IVA de la luz, subir el IVA de la biomasa, subir el impuesto a la producción eléctrica, subir el impuesto especial eléctrico. Es decir, todo lo contrario a la justicia fiscal. Porque la subida de esos impuestos a quien más afecta es a la mayoría social que sufre niveles de pobreza energética históricos desde que ustedes están en el Gobierno. Señorías, miren, no aprieten más al bolsillo de los españoles, no les lleven ya más a una situación extrema. Hemos demostrado que han sobrerecaudado, que ustedes lo justifican en base a la justicia social, pero no es razonable que en lugar de bajar esos impuestos que tanto nos aprieten ustedes, se los suban en cada una de las facturas. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.